En la cena de graduación de mi hijo Isen, mis padres hicieron un anuncio impactante. Dijeron que iban a tomar su fondo universitario y dárselo a su primo Jason en su lugar. Mi esposo, Mark, solo se rió y dijo, qué curioso, porque lo movimos el mes pasado. Las caras de mis padres cambiaron de inmediato. Empezaron a gritar en cuanto se dieron cuenta de que no podían tomar el dinero. Todo sucedió en un buen restaurante de carnes donde habíamos planeado una cena especial para Isen. Había trabajado tan duro, tomando clases difíciles, participando en actividades y hasta trabajando medio tiempo. Había sido aceptado en la universidad de sus sueños, y queríamos celebrarlo, pero mis padres tenían otros planes. Justo después de que nos trajeran las bebidas, mi mamá golpeó su copa con un tenedor, se puso de pie y sonrió. Luego dijo, tenemos un anuncio. Hemos decidido que el fondo universitario de Isen se lo daremos a Jason. Él lo necesita más. Silencio. Me congelé. Mark apretó su tenedor con fuerza. Isen estaba en shock, y mi hija solo parecía confundida. Mi papá asintió y dijo, es por el bien de la familia. Jason ha estado pasando por dificultades, y esto lo ayudará a encaminar su vida. Jason, mi sobrino, el hijo de mi hermano, a quien mis padres siempre habían tratado mejor que a mis hijos, a quien siempre sacaban de problemas. Sentí años de frustración acumulándose dentro de mí, pero antes de que pudiera hablar, Mark se recargó en la silla, tomó un sorbo de su cerveza y se rió. Eso es curioso, dijo, porque movimos el dinero el mes pasado. Mi mamá parpadeó, la sonrisa de mi papá desapareció. ¿Qué? Preguntó mi mamá con brusquedad. Mark sonrió, sí, vimos esto venir. Así que transferimos el fondo universitario de Isen fuera de su alcance hace semanas. Entonces todo explotó. Mi mamá se puso roja. No tenían derecho, gritó. Mi papá golpeó la mesa con la mano. Ese dinero era para la familia. Finalmente encontré mi voz. Isen es familia. Ese dinero era suyo. No tenían derecho a tomarlo. Están siendo egoístas, espetó mi mamá. Jason lo necesita. Sabes lo difícil que ha sido para tu hermano. Solo intentamos ayudarlo, y ustedes están arruinando todo. Entonces me cayó el 20. Nunca habían planeado que Isen tuviera ese dinero. Siempre habían pensado en dárselo a Jason. Miré a Isen. No solo estaba triste, estaba completamente destrozado. Siempre había sabido que preferían a Jason, pero ahora quedaba claro que ni siquiera les importaba en absoluto. Algo se rompió dentro de mí. ¿Ayudarlo? Dije con la voz temblorosa. ¿Cómo cuando lo ayudaron después de que nos robó? ¿O cuando lo arrestaron y ustedes pagaron para encubrirlo? ¿O cuando chocó el auto de mi hermano y ustedes le compraron uno nuevo? Mi papá gruñó. Eso es diferente. Jason ha estado pasando por dificultades. Isen también, le repliqué, y acaban de decirle, en uno de los días más importantes de su vida, que no les importa. Mi mamá bufó. Ay, por favor, Isen puede pedir préstamos como todos los demás. Eso fue todo, la gota que derramó el vaso. Isen se levantó tan rápido que su silla rechinó contra el suelo. ¿Saben qué? Dijo, con la voz temblorosa pero firme. No necesito su dinero, y no los necesito en mi vida. Mark también se puso de pie, colocando una mano en el hombro de Isen. Vámonos, dijo con calma, no les debemos nada. Me levanté también. Esta era su última oportunidad, les dije a mis padres. Hoy, nos dejaron claro quiénes son realmente. Nos fuimos mientras ellos gritaban detrás de nosotros, llamándonos egoístas y desagradecidos, pero al ver a mi hijo, supe que habíamos hecho lo correcto. Lo que no sabía era hasta dónde llegarían mis padres para intentar quedarse con ese dinero de todos modos. Al principio, solo dejaron mensajes de voz furiosos. Mi papá advirtió, se van a arrepentir de esto. Luego, mi hermano me escribió 2 días después. No preguntó qué había pasado, no intentó entender, solo escribió. Jason necesita ese dinero más que Isen, estás siendo egoísta. No le respondí. Una semana después, las cosas empeoraron. Mark recibió una llamada del banco. Yo estaba en la cocina cuando lo escuché decir, disculpe, ¿qué retiro? Me quedé helada, mi corazón latía con fuerza. La llamada duró unos minutos, y cuando Mark colgó, su cara reflejaba pura ira. Intentaron acceder al fondo de Isen, dijo. Me aferré al mostrador. ¿Quién? Tus padres. Habían llamado al banco fingiendo ser nosotros, diciendo que necesitaban el dinero para una emergencia familiar. No podía respirar. ¿Consiguieron algo? Pregunté. Mark negó con la cabeza. No, el banco lo consideró sospechoso y me llamó primero. No dudé ni un segundo. Tomé mi teléfono y llamé a mi papá. ¿De verdad intentaron robarnos?
grité. ¿Qué demonios les pasa? Mi papá ni siquiera sonó arrepentido. Nos dejaron sin opción, dijo. No habríamos tenido que hacer eso si no estuvieran siendo tan irracionales. Casi estrellé mi teléfono contra la pared. ¿Irracionales? Solté con furia. Intentaron cometer fraude. Y eso solo fue el comienzo. Es nuestro dinero, espetó mi papá. Nosotros contribuimos a ello. Me congelé. ¿Qué? Intervino mi mamá. ¿Crees que hiciste todo esto solo? ¿Crees que nunca pusimos nada en ese fondo? Mis manos se hicieron puños. Ustedes nunca dieron un solo centavo al fondo de Isen, están equivocados, dijo mi papá con calma. Y si llevamos esto a la corte, les garantizo que ellos estarán de nuestro lado, que tenemos derecho a ese dinero. Mi estómago se desplomó. Mark notó mi rostro y se acercó. No lo harían, dijo con calma. No tienen caso, pero yo no estaba tan segura. Mis padres eran muy buenos manipulando las cosas y torciendo la realidad. Y si ya habían llegado tan lejos, me preocupaba que más podrían intentar. 3 días después, obtuve mi respuesta. Cuando llegué a la entrada de la casa, vi un sobre grueso en la puerta. Lo levanté y vi la dirección de retorno. Era de un abogado. Mis manos temblaban mientras lo abría. Mark estaba en la sala. ¿Qué es eso?, preguntó. Revisé los papeles y, para la tercera página, casi no podía sostenerlos. Nos están demandando, susurré. Mark saltó de su asiento. ¿Qué? Están diciendo que cofinanciaron los ahorros universitarios de Isen y que transferimos el dinero sin su permiso, expliqué, subiendo la voz. Están alegando que tienen derecho a una parte del fondo. Mark agarró los papeles. Sus ojos se entrecerraron mientras leía. Esto es una completa, murmuró. Pero yo no estaba tan segura. Mis padres eran excelentes manipulando la realidad, y temía que pudieran ganar. Durante los siguientes días, reunimos todas las pruebas que pudimos encontrar, extractos bancarios, registros de transferencias, todo. Luego, mis padres lanzaron su gran bomba en la siguiente reunión con el abogado. Mostraron un recibo de hace más de 10 años, un depósito de $2,000 cuando Isen era un bebé. Argumentaron que, debido a que contribuyeron con algo, tenían derecho a decidir a dónde iba el dinero. $2,000, dije, casi riéndome. ¿Creen que eso les da control sobre todo el fondo? Mi mamá sonrió dulcemente. Fue una contribución, y sin ella, no habrías podido ahorrar tanto. Vi rojo. Mark, manteniéndose tranquilo, preguntó, entonces, ¿por qué dieron un pequeño regalo hace más de 10 años? ¿Ahora pueden controlar el fondo? Mi papá asintió. Exacto. Casi grité. Pasaron semanas, pero el tribunal falló que, aunque mis padres no tenían control sobre el fondo, sí tenían derecho a recuperar sus $2,000, con intereses. Fue una pequeña victoria, pero el mensaje fue claro. Mis padres harían cualquier cosa por obtener lo que querían, y no habían terminado aún. No 2 semanas después, Mark entró a la casa, pálido. Nos denunciaron, dijo. Parpadeé. ¿Qué? Fueron al IRS. Están diciendo que cometimos fraude fiscal. Dejé de respirar. Dijeron al IRS que estábamos ocultando dinero y reportando mal los fondos por años. Mark asintió sombríamente. Y ahora estamos bajo investigación. Ese fue el momento en que supe. Esto no solo era por el dinero, era una guerra. Mis padres intentaban arruinarnos. Si querían pelear, les iba a devolver con todo. Pensé que la demanda era lo peor. Pensé que perder dinero era lo peor que podría pasar. Estaba equivocada. Cuando llegó el IRS, me di cuenta de que no solo estaban después del dinero, estaban intentando destruirnos. El IRS envió una carta formal, diciendo que nuestras finanzas estaban siendo revisadas debido a un reporte de posible fraude. Mark me entregó la carta, y mis manos temblaban. Esto no puede ser real, susurré. Oh, sí es real, murmuró Mark. Entonces llegó la llamada telefónica. Un agente del IRS explicó que una denuncia anónima nos había señalado por activos ocultos y transferencias fraudulentas. Sabíamos quién estaba detrás de esto, pero probarlo era otro tema. Durante las siguientes semanas, estábamos ahogados en papeleo, años de registros fiscales, extractos bancarios, todo lo que pudiéramos encontrar para probar nuestra inocencia. Afortunadamente, nuestras finanzas estaban limpias, pero la investigación no fue fácil. Lo peor de todo es que afectó la ayuda financiera de Isen. Su beca fue suspendida debido a la revisión del IRS. Mis padres no solo intentaron tomar el fondo universitario de Isen, estaban intentando robarle su futuro. Y eso fue mi punto de quiebre. Si querían guerra, yo iba a darles fuego. El primer golpe,
comencé a investigar. Sabía que mis padres tenían secretos. Actuaban como si fueran tan responsables. Pero yo sabía que habían torcido la verdad para salirse con la suya. Si querían jugar sucio, yo también podía hacerlo. No tardé mucho en encontrar algo. Hace años, Mark les había ayudado a establecer una pequeña propiedad de alquiler. Habían estado subreportando sus ingresos por alquiler durante años. Pensaban que eran intocables, pero habían sido descuidados. No los denuncié aún, pero hice una llamada. Esto solo estaba comenzando. Llamé a mi madre para contarle lo que había descubierto. Cuando contestó al segundo timbrazo, su tono era arrogante. «Ah, ¿por fin estás lista para disculparte?», dijo. Casi cuelgo, pero en su lugar respondí, «No, te llamo para informarte que encontré el verdadero fraude fiscal en nuestra familia». Por un momento hubo silencio, luego se rió con desdén. «¿De qué hablas? ¿De tus ingresos por alquiler? ¿Sabes? El dinero que olvidaste reportar durante los últimos 15 años». Podía notar que su voz temblaba. «No tienes ni idea de lo que estás diciendo», añadió. Respondí tranquilamente, «Oh, sí sé, y también lo sabe el IRS, o al menos lo sabrán. A menos que dejes de hacer esta maldición y detengas a los perros». Su tono cambió de inmediato. «No lo harías», sonreí. «Pruébame». No dijo otra palabra y colgó. 2 días después, recibimos una llamada del IRS. Nuestro caso repentinamente perdió prioridad. Una semana después, los fondos universitarios de Isen fueron descongelados, se habían retirado por ahora, pero conocía a mis padres. Nunca dejarían que esto terminara así, y tenía razón. Tarde en la noche, mientras Mark y yo dormíamos, nos despertó el sonido de cristal rompiéndose. Por un momento, pensé que estaba soñando. Luego escuché pasos en nuestra casa. Mark ya estaba despierto. Agarró el bate de béisbol que teníamos junto a la cama y me indicó que llamara al 911. Estaba temblando tanto que casi dejó caer el teléfono. Luego escuchamos una voz, «Mamá, papá, Isen». Entré en pánico, dándome cuenta de que Isen estaba despierto y bajando las escaleras. Mark gritó, «Quédate en tu cuarto», pero ya era demasiado tarde. Salimos al pasillo justo cuando Isen llegaba a las escaleras. Y ahí estaba él, Jason, de pie en nuestra sala, borracho, con los ojos desorbitados y desesperados, sosteniendo una palanca. Nadie se movió por un momento. Luego Jason dio un paso tambaleante hacia adelante y dijo arrastrando las palabras, «¿Dónde está?». Mark apretó más el bate y preguntó, «¿Dónde está? ¿Qué? ¿El dinero?». Jason gritó, «Lo merezco, me lo prometieron». Fue entonces cuando me di cuenta de que mis padres lo habían enviado. Sabían que no podían obtener el dinero legalmente, así que enviaron a su nieto a hacer su trabajo sucio. Jason se acercó tambaleándose, levantando la palanca. «¿Crees que puedes tomar lo que es mío?». Isen dio un paso adelante, con los puños apretados. «Nunca fue tuyo», dijo, su voz firme a pesar del miedo. «Necesita salir». Jason rió amargamente. «¿Así? ¿Qué vas a hacer al respecto?». Mark levantó el bate, no hacia Jason, sino hacia la pared junto a él. El fuerte golpe sorprendió a Jason, sacándolo de su estado borracho. Retrocedió, los ojos abiertos de par en par, y sin decir una palabra más, giró y salió corriendo por la puerta principal. La policía llegó 10 minutos después. Arrestaron a Jason por intento de robo. Mis padres lograron sacarlo bajo fianza antes del amanecer. Luego mi mamá me llamó. «Te has pasado de la raya, Siseo. ¿Lo hiciste arrestar?». Casi me reí. «Entró a nuestra casa con un arma. Eso es culpa de ustedes». Guardó silencio por un largo momento. Luego susurró, «Te vas a arrepentir de esto». Por primera vez, realmente le creí. Esto no había terminado, ni cerca. 2 semanas después del robo, mi hermano me llamó. «Esto ya se fue de las manos», dijo, su voz cansada. «Mamá y papá están hechos un desastre. Y Jason también. Necesitamos hablar». Casi me negué, pero Mark me convenció. «Tal vez esta sea nuestra oportunidad para terminar con esto, para obtener algunas respuestas de verdad». Así que acordamos reunirnos el domingo en casa de mis padres. Sentí como si estuviera entrando a un campo de batalla. Mark y yo llegamos primero. Isen se negó a venir. «Ya terminé con ellos», había dicho, y lo entendí. Mis padres estaban sentados rígidamente en el sofá, mi mamá lucía tensa y mi papá se negaba a mirarnos. Luego llegó mi hermano con Jason. Me tensé inmediatamente. Jason se veía horrible, delgado, con círculos oscuros bajo los ojos, su habitual actitud arrogante reemplazada por fragilidad. Mi mamá nos indicó que nos sentáramos, pero me quedé de pie. «Vamos a terminar esto», dije. «Mi hermano», comenzó Mark, «todos cometimos un error». «Cometimos un error», repetí amargamente.
No quise decirlo de esa forma, dijo rápidamente mi hermano. Quiero decir, esto no es lo que mamá y papá querían. Reí amargamente. ¿Qué querían? ¿Robarse el futuro de mi hijo? ¿Usar a Jason para entrar a nuestra casa? Así que, por favor, dime, ¿qué exactamente no querían? Entonces Jason habló con voz áspera. Yo no quería hacerle daño a nadie. Solo, pensé que era mío. Sus palabras me revolvieron el estómago. ¿Pensaste que era tuyo? ¿Por qué? Pregunté, tragando saliva mientras miraba a mi mamá. Y fue entonces cuando lo vi, culpa en sus ojos. No quiso mirarme. Mark se inclinó hacia adelante, su voz peligrosa. Dinos, Jason, ¿por qué pensaste que era tuyo? Jason vaciló, mirando nerviosamente a mi mamá. De repente lo entendí. Oh Dios mío, susurré, se lo dijiste, ¿verdad? Mi mamá se estremeció. Miré a Jason, mi corazón palpitaba. Ellos te dijeron que ya era tuyo, ¿verdad? Que el fondo de Isen era para ti desde el principio. Los ojos de Jason se movieron de un lado a otro, su rostro palideció. Antes de que pudiera decir más, mi mamá habló, teníamos que hacerlo. Él estaba pasando por un mal momento. Tu tío estaba pasando por un mal momento. Teníamos que darle esperanza. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Entonces le mentiste? ¿Le dijiste que su futuro estaba asegurado con dinero que nunca fue realmente suyo? Finalmente mi papá habló, con tono tajante. ¿Qué importa? Tú y Mark tienen buenos trabajos, una casa, una vida estable. Jason no tenía nada. Grité, ¿qué clase de hermana eres? ¿Viendo a tu propio sobrino sufrir? Me adelanté, temblando de rabia. ¿Qué clase de padres son ustedes? Siempre me trataron como menos importante mientras le daban todo a mi hermano. ¿Y ahora esperan que entregue el futuro de mi hijo por su culpa? Mi mamá se levantó de repente. Hicimos lo que teníamos que hacer. No, escupí. Hicieron lo que siempre hacen, eligieron a mi hermano sobre mí, y ahora están atrapados. Un silencio llenó la habitación. Jason sacudió la cabeza, su rostro se desmoronó. Mentiste, susurró, mirando a mi mamá como si la estuviera viendo por primera vez. Mi mamá intentó alcanzarlo, pero él se alejó. No, me lo prometiste, susurró, respirando agitadamente. Juraste que no tendría que preocuparme por la universidad, que ya estaba asegurado. Miró a mi papá, y su silencio lo decía todo. Jason soltó una risa temblorosa, luego giró y salió. No intenté detenerlo. Mis padres intentaron justificar todo, se desahogaron, diciendo que estaba exagerando y destruyendo la familia. Yo simplemente dije, se acabó, y lo dije en serio. Después de ese día, mi hermano me llamó una vez para disculparse. Admitió que había dejado que las cosas se salieran de control y que creyó demasiado en nuestros padres, pero no estaba lista para perdonarlo. Sorprendentemente, Jason se mantuvo fuera de problemas después de eso. Consiguió un trabajo y empezó a tomar clases en un colegio comunitario. No sé si fue culpa o una llamada de atención, pero esperaba que finalmente hubiera aprendido. En cuanto a Isen, fue a la universidad que se ganó con su propio esfuerzo. Mis padres nunca vieron ni un centavo de ese dinero, y nunca más los vimos. Fue doloroso cortar con tus propios padres, incluso cuando nunca realmente se preocuparon por ti, pero a veces es mejor enterrar el pasado y seguir adelante, y yo elegí vivir mi vida. El fin. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.